Hola a todos chicos, sean muy bienvenidos a la segunda ayudantía de topografía minera. En esta oportunidad vamos a revisar la materia correspondiente a triangulación de superficies, que básicamente es dividir algún polígono irregular en pequeños triángulos y luego calcular el área del polígono como la sumatoria de los triángulos que lo componen. Vamos a ver un ejemplo práctico muy aplicado, que es este. Esto es lo que nosotros solemos llamar una topografía, que en este caso es la que usamos para proyecto 1 y es la representación, el relieve de, del terreno donde se emplaza la mina Michilla. Ya como pueden ver, esto es Vulkan, Maptec Vulkan, y como pueden ver el programa llama a estos archivos triangulaciones. ¿Y por qué los llama triangulaciones? Fíjense, porque si yo me acerco, le doy un clic, el terreno está compuesto por pequeños triángulos. Bueno, porque los triángulos son una figura geométrica simple y que permite representar el terreno con detalle, ya que si ustedes se pueden dar cuenta, esto es tridimensional, ¿ya? No es solo en dos dimensiones. Y por otro lado, porque al programa le resulta bastante fácil calcular el área de todo este terreno, ya que solo tiene que calcular el área de cada triángulo y sumarla. Claramente aquí son muchos triángulos y esto está en 3D, por lo cual representa algunas dificultades para hacer la mano, pero los problemas que nosotros vamos a revisar son de índole un poco más simple y solo en 2D. Entonces, como dice acá, nosotros podemos subdividir un polígono en un número específico de triángulos que está dado por el número de lados del polígono. En este caso, el número de triángulos en el que podemos dividir un polígono está dado por el número de lados del polígono menos 2. Ya. También vamos a recordarles que en la calculadora Casio que todos tienen, cuando ustedes seleccionan las unidades de medida de ángulos aquí en Mode, ya, los degrees son los grados sexagesimales, o sea 360 partes, los radianes 2pi partes en las que se divide la circunferencia, y gradianes 400 partes en las que se divide la circunferencia. Nosotros casi siempre vamos a trabajar en grados sexagesimales, o sea, los degrees. Entonces 1 y estamos trabajando en grados sexagesimales. ¿Ya? Por mientras vamos a hacer una pequeña demostración sobre el cálculo del área de este rectángulo, ¿ya? Que nosotros sabemos desde siempre que es un lado, que es el lado A, por el lado B, que miden 100 y 150 metros. Entonces el área total me daría 15.000 metros cuadrados. Pero ahora yo lo puedo dividir en dos triángulos, A1 y A2, ¿ya? Y calcular su área mediante la suma del área de estos dos triángulos, ¿ya? Ahora aquí aparece también un nuevo cateto, que es un cateto C, que es la diagonal del, del rectángulo S. Entonces, tenemos dos teoremas que revisamos la clase pasada, que son el teorema de Herón y el teorema del Pitágoras modificado, como le llamamos. Lo vamos a calcular mediante las dos metodologías para poder así demostrar un ejemplo simple de triangulación. Entonces, primero que nada, para el teorema de Herón necesitamos los tres lados, ¿ya? El lado A, B, C, y en este caso no tenemos el lado C, pero al ser rectángulos los triángulos podemos calcularlo fácilmente por Pitágoras, como qué cosa, como la raíz tab de qué cosa, del lado A al cuadrado, o sea A por A, más el lado B al cuadrado, o sea B por B, ¿ya? Enter. Y eso mide nuestro lado C, 180,28 metros. Ahora tenemos también para usar Herón que calcular otra pequeña relación que se llama el semiperímetro, que es nada más que la mitad del perímetro, es decir, el lado A más el lado B
más el lado C, y esa sumatoria dividida en 2. ¿Ok? Enter. Eso mide nuestro semiperímetro. Entonces el área de cada uno de los triángulos va a estar dada por qué cosa. Como les digo acá, por la raíz tab, ¿de qué cosa? Del semiperímetro por el semiperímetro menos cada uno de los lados. O sea, el semiperímetro menos A, ¿por qué cosa? Por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C. ¿Ok? Cerramos los paréntesis, enter. Y eso nos da el área A1. Ahora, por propiedad, el área A2 en este caso, y solo en este caso, van a ser iguales. ¿Ya? Y al sumarlas, yo puedo encontrar entonces el área total que se condice con esta. ¿Ok? Entonces, eso es por Herón. Ya comprobamos que no funcionó. Y por Pitágoras modificado, ¿cómo sería? Si ustedes se acuerdan, Pitágoras modificado es un lado, un cateto, por otro cateto, por el seno del ángulo entre los catetos dividido en 2. O sea, en este caso el ángulo entre los catetos yo le llamé gamma y sería 90 grados, ¿cierto? 90 grados sexagesimales en este caso, como dice ahí. ¿Y cómo funcionaría esto? Sería el área 1, sería, o sea, el cateto 1, A, 100 metros, por B, 150 metros, por el seno del ángulo entre ellos. Y todo eso dividido en 2. ¿Estará bien eso? Ya sabemos que no está bien, pero ¿por qué no está bien? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Porque este ángulo yo lo metí en grados sexagesimales. ¿Ya? Es un ángulo recto que yo sé que vale 90 grados sexagesimales. Pero Excel reconoce radianes. ¿Ya? Excel reconoce y entrega radianes. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Para pasarlo a radianes, tengo que multiplicarlo. ¿Por qué cosa? Por pi. ¿Ya? O sea, pi radianes arriba y 180 grados sexagesimales abajo para que se cancele ese, los 180 grados, me queden unidades de radianes. ¿Ya? Recuerden que Excel tiene integrada la función pi, yo solo escribiendo pi, apretando tabulador y cerrando el paréntesis, ya tengo el valor de pi. ¿Ya? Entonces enter, y ahí sí me da el valor que yo necesito. ¿Ya? Entonces el otro ángulo, o sea, la otra área ya sabemos que vale lo mismo. Y entonces la sumatoria entre ellas, suma estas dos cosas, nos va a dar eso. Perfecto. Continuemos entonces con un ejemplo de aplicación que créanme que se los van a encontrar, o es muy probable que se lo encuentren. Entonces, nos dice acá que supongamos que se nos entrega un plano con escala 1 es a 100, 1 es a 100, y se nos solicita calcular el área del terreno real. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, primero que nada nos dicen que la escala es 1 es a 100. ¿Ya? Ese 1 representa la medida del dibujo y 100 representa la medida real. Es decir, yo tengo 1 centímetro, por ejemplo, en el dibujo, va a representar 100 centímetros en la vida real, o sea, 100 veces más. Ya, si yo tengo 1 metro en el dibujo, va a representar 100 metros en el terreno real. ¿Ok? Entonces, vamos con nuestra relación que nos dice en cuántos triángulos podemos dividir esta área. ¿Ya? Nos dice cuántos lados tenemos acá. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Tengo entonces 5 lados menos 2. Me dice entonces que voy a tener 3 triángulos. ¿Ya? Lo puedo dividir en 3 triángulos. Listo. ¿Ya? Entonces yo voy a venir acá con mi regla a medir el lado AB y voy a encontrar que mide 250 centímetros. Ya, después voy a venir acá a medir el lado BC. Voy a encontrar que mide 150 centímetros. Ya yo tengo todas las medidas, ya yo ya la medí todo y lo puse acá en esta tabla de acá. Y también medí la distancia de
entre B y E y la distancia entre B y D. ¿Ya? También podría haber sido entre A y D o entre A y C, cualquiera que sea conveniente para dividir la figura en tres triángulos, ¿ya? Como me dice aquí mi relación. Entonces así, con estas medidas, yo ya tengo el área 1, A2 y A3, ¿ya? Entonces me basta a mí con calcular el área de cada uno de estos triángulos para conocer el área de la figura. Pero esa es el área del dibujo. Yo necesito el área real, ¿ya? Como me dicen acá, el terreno real. Entonces, primero que nada, ¿cómo yo calculo la distancia real? Bueno, la escala es la distancia del dibujo sobre la distancia real. Entonces la distancia real es ¿qué cosa? La distancia del dibujo dividido por la escala. La escala en este caso vale 1 dividido en 100. Entonces, para una escala 1 es a 100. Tenemos que la distancia real es la distancia del dibujo dividida en la escala. Y la escala vale 1 sobre 100. Entonces, para este caso, bueno, en realidad para todos los casos, la distancia del dibujo es la distancia real, es la distancia del dibujo por el denominador de la escala, perdón, por el denominador de la escala, dividido en el numerador, ¿ya? Pero que en este caso es 1, así que nos queda como 100 solamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que simplemente vamos a multiplicar la distancia del dibujo por esos 100. ¿Cómo sería entonces? La distancia, esta es la distancia del dibujo por 100. Ya ustedes saben de la clase pasada que yo al tomar este cuadradito de la esquina inferior derecha y arrastrarlo para abajo, ya eso va a continuar con la tendencia. Pero yo no quiero continuar con la tendencia de este numerito, porque si se fijan, si ustedes lo revisan con F2 Enter, F2 Enter, se fijan que va bajando acá la tendencia. Está bien que estos bajen, pero yo no quiero que se baje, yo quiero que se quede ahí estático. Entonces, ¿yo qué hago? Me vengo a la fórmula y me posiciono acá entre medio y presiono F4. Al ustedes presionar F4, se les van a poner unos signos peso acá. Ahí significa que la columna está fija. Y ahora que el 63, o sea, la fila 63, está fija. Enter. Y lo vamos a deslizar para abajo. Y ahora sí, quedó para siempre ahí ese 100. No siguió la tendencia. Entonces yo puedo simplemente venir, copiar acá. Se va a copiar la tendencia. Que no es nada más que S por 100. ¿Ya? Entonces, 296 centímetros en el dibujo son en realidad 29.600 centímetros en la realidad. Pero eso está en centímetros. O sea, si yo calculo el área basándome en estas medidas, me va a dar un área en centímetros cuadrados que seguramente va a ser enorme. Entonces yo, el área generalmente la voy a calcular en metros, ¿ya? Yo sé que un metro son 100 centímetros. Así que esa medida en centímetros la voy a pasar a metros, que sería como dividirlo en 100. Es decir, en este caso llegué al mismo valor, pero es una mera coincidencia, porque la escala viene siendo 100, ¿ya? Pero fíjense que si yo cambio ahora este 100 acá, lo cambio, no sé, a 300, a ver, eso es lo malo de desactivar el teclado numérico, numlock 300, todo cambia automáticamente, ¿ok? Si yo le pongo 500, cambia automáticamente, ¿ya? Pero para efectos de este ejercicio es 1 es a 100, ¿ya? Como dato, nota, si ustedes tienen estos números que son un poco difíciles de leer porque no tienen separador de miles, se vienen acá a estos tres ceros, estilo millares, y les muestra así con la comita, ¿ok? También funciona con control shift 1 como dato. Entonces, yo ya tengo todos los lados y además estas medidas. ¿Qué puedo hacer? Puedo aplicar el teorema de Herón, ¿ya? Porque solo necesito la medida de los lados de los triángulos para poder conocer su área. Entonces, el triángulo A1 va a ser va a estar compuesto por los lados AB, BE y EA, ¿ya?
El triángulo A2 va a estar compuesto por BE, BD y DE. Y el triángulo A3 por BD, por BC y CD. ¿Ya? Es bastante útil anotar los lados por los que va a estar compuesto nuestros triángulos para después no equivocarnos a la hora de calcular, por ejemplo, el semiperímetro. ¿Ya? Nosotros sabemos que vamos a tener que calcular el semiperímetro para usar Herón. Entonces, el semiperímetro del triángulo 1, ¿cómo sería? El lado AB, en metros, recuerden, más el lado BE, más el lado EA. ¿Ya? Y todo eso dividido por 2. Entonces ahora el área A1, área, semiperímetro, el área va a estar dada por qué? Por la raíz de qué cosa? Del semiperímetro por la diferencia entre el semiperímetro y cada uno de los catetos del triángulo. En este caso sería menos AB por el semiperímetro menos qué cosa? Menos BE por el semiperímetro menos EA. ¿Cierto? Cerramos los paréntesis, enter. Me dice entonces que el área A1 mide 18.793 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, el semiperímetro del área A2, ¿cómo sería? Sería, bueno, el cateto BE más el cateto BD más el cateto DE. ¿Correcto? Y todo eso dividido en 2. Entonces ahora, el área A2 sería la raíz del semiperímetro por el semiperímetro menos cada uno de los lados, que serían BE por el semiperímetro menos BD, ¿cierto? Por el semiperímetro menos DE. ¿Sí? Cerramos los paréntesis, enter. Y por último, el área A3 también tiene un semiperímetro que sería el lado BD más el lado BC BC más el lado CD. Todo eso dividido por 2. Tenemos ese semiperímetro, entonces nuestra área A3 va a ser la raíz del semiperímetro. ¿Por qué cosa? Por el semiperímetro menos cada uno de los lados, en este caso menos BD, ¿cierto? Semiperímetro menos BC, semiperímetro menos CD. Ya cerramos los paréntesis, enter. Ahora, importante notar, yo este dibujo lo hice en media escala. Este es un dibujo que yo hice en AutoCAD. Y este está bastante, lo traté de dibujar lo más parecido posible, ¿ya? Entonces, pueden notar acá que el área A2 pareciera ser la más grande de las tres, y eso se condice con nuestros cálculos, y a su vez el área A3 es notablemente la más chica de todas, lo cual también se condice con nuestros cálculos. Ya ahí podemos tener pequeñas aproximaciones para saber si vamos bien encaminados en los cálculos o no. Entonces el área total sería la sumatoria de las tres áreas, así tendría el área de todo este polígono. Entonces pueden decir S más S más S, o simplemente podrían decir suma, ya, todo eso es un poco largo porque en suma también tienen que seleccionar todos los valores, o pueden venir y apretar Alt, Shift y 0, se lo selecciona automáticamente, Enter. Entonces me dice acá que el área total es de 48.335 metros cuadrados, ¿ok? Esos son alrededor de 5 hectáreas. Los que han peleado con los tíos por la tierra de la familia saben que una hectárea son 10.000 metros. Son como 5 hectáreas. Entonces, vamos acá. Yo tengo ya esto dibujado, como les dije. Pueden ver que están todas las medidas que estábamos mirando recién. 250, 250, 150, 100, 210,52. ¿Ok?
Y también estas medidas que son 296 y 225,77. Entonces, si yo veo las propiedades de esto y me vengo al área, me dice 48.334,9, 335 sin decimales, aproximado 48.335. ¿Ya? Podemos comprobar entonces que está ok. Ahora, una aplicación 2 y es. Aquí sí que pongan atención, porque este sí que lo he visto en pruebas del profe, sobre todo en la primera prueba. ¿Ya? Primero, tenemos el caso de un terreno real que fue medido en unas winchas largas que pueden medir 145 metros. Y que son capaces de medir estos ángulos, o sea, estos lados por alrededor del terreno, digamos. Pero yo no voy a poder medir entre un vértice y el otro, quizás porque acá hay un edificio, hay un árbol, hay una piscina, un lago, no sé. Entonces, por alguna circunstancia yo no puedo pasar por acá por el medio. Entonces lo que se hace es medir desde un vértice 15 lados para acá, 15 lados para acá, y después unir las dos medidas. Ya en este otro lado también 20 lados para acá, 20 lados para acá, y unimos las dos medidas. Ya cabe notar que este 200 vale desde A hasta B, ¿ya? No desde aquí hasta aquí. Y el 200 mide desde A hasta B. Esta medida 15 es solo para calcular el ángulo alfa, ya que lo vamos a necesitar. Créanme que lo vamos a necesitar para calcular el área, ¿ya? Entonces, nosotros por nuestro teorema vamos a ver que este es un cuadrilátero, o sea, son 4 lados, menos 2, lo podemos dividir en 2 triángulos. ¿Cierto? Sí, perfecto. Pero ¿cómo puedo yo calcular el área de estos 2 triángulos? En este caso yo escogí este triángulo y este triángulo, pero ustedes perfectamente podrían, y se los propongo hacerlo para practicar, yo lo hice y me dio lo mismo, es calcular este triángulo y este triángulo, ¿ya? Esta oportunidad nosotros lo vamos a hacer con alfa y con gamma, pero ustedes lo podrían hacer con beta y con delta, ¿ya? ¿Y para qué yo quiero alfa y gamma? Bueno, porque si ustedes recuerdan, nuestro Pitágoras modificado me dice que yo solo necesito un cateto por otro cateto por el seno del ángulo entre ellos. Y todo eso dividido en 2 me va a dar el área del triángulo A1. Igual que acá. Por el seno de gamma dividido en 2 me va a dar el área A2. Pero yo no tengo alfa ni tengo gamma. Entonces por eso yo necesito hacer estas mediciones chiquititas ya para poder conocer el ángulo alfa. ¿Y cómo puedo conocer el ángulo alfa y el ángulo gamma? Por el teorema del coseno. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una pequeña aplicación. El teorema del coseno me dice que alfa vale ¿qué cosa? El arcoseno ¿de qué cosa? Vamos a abrir otra paréntesis. De el lado que está opuesto al ángulo al cuadrado menos los otros dos lados al cuadrado, que en este caso son iguales. ¿Ya? Y todo eso dividido en menos 2 por los otros dos lados. Por ese lado y por ese lado. ¿Ya? Cerramos paréntesis. Enter. Y ojo que Excel nos da el resultado en radianes. ¿Ya? También puedo calcular gamma de la misma forma como el arcoseno a cos. Recuerden, Excel ya tiene la función arcoseno integrada. Entonces, sería el ángulo opuesto, o sea, el lado opuesto al ángulo al cuadrado menos los otros dos lados al cuadrado menos S y menos S al cuadrado. Y yo cierro el paréntesis dividido en menos 2 por S y por S. Enter. Ya, ojo que eso está en radianes. Y yo que, si yo lo quisiera pasar por alguna razón a grados hexagesimales, si me lo piden en grados hexagesimales o etcétera, yo que tendría que hacer simplemente tomar los radianes
y multiplicarlo por, ¿cuánto se acuerdan? Por 180, son los grados sexagesimales, dividido por pi, y me va a decir que el ángulo alfa mide en grados sexagesimales 89,98 grados. Si yo lo tiro para abajo, esa misma relación, 180 sobre pi, y me dice entonces que el ángulo gamma mide 113,96 grados sexagesimales, o sea, 90 y 114 prácticamente. Entonces, si yo quisiera conocer ahora el área A1, ¿cómo lo podría hacer? 145 por 200 por el seno del ángulo entre ellos, que me basta con poner en radianes, porque Excel trabaja en radianes, y Enter. Ya me dice que el área A1 vale 14.500 metros cuadrados. Por otro lado, el área A2 sería este lado por el seno del ángulo entre ellos. ¿Está bien así? Sí, porque Excel trabaja en radianes, yo lo estoy metiendo en ángulo en radianes, así que no hay problema. Y me dice que ese lado mide en realidad 9.876 metros cuadrados. Entonces el área total es la suma de esas dos áreas. Vamos a ver si esto es verdad. Yo también este cuadrilátero lo dibujé en AutoCAD, ya está acá. Ustedes pueden ver, está acotado, está con todas sus medidas. En este caso hicimos el caso de los 90-114, que nos dio ahí 90-114. Está 100 decimales. Y el triangulito era el de 15-15, 21,21 y 20-20, 33,54. 20-20, 33,54. Pueden ver que todas las otras medidas son iguales. Entonces, si yo selecciono el cuadrilátero y me vengo a las propiedades, me dice que el área son 24.376,98. 24.376. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora, ojo, y no se confundan con las unidades de ángulos, por favor. Yo lo hice con radianes porque Excel trabaja en radianes. Si ustedes no tienen la oportunidad de usar Excel, ya, o no quieren usar Excel, aunque para la tarea sí van a tener que usar Excel, pueden hacerlo con su calculadora o con esta maravillosa aplicación que les voy a dejar el link en la descripción del video, ¿ya? Que es un emulador de una calculadora. Se prende aquí igual que una calculadora. Con Mode van a seleccionar los grados, las unidades de los ángulos. Generalmente trabajan en grados. Si ustedes quieren trabajar en radianes, trabajan en radianes. Pero vamos a comprobarlo con grados, con degrees. Seleccionamos uno, tenemos los grados seleccionados. Y por ejemplo, el ángulo alfa, si yo lo quisiera sacar con la calculadora, ¿cómo sería? Shift, coseno, para sacar el coseno. Ya abro un par de paréntesis. Y digo 21,21 al cuadrado menos 15 al cuadrado menos 15 al cuadrado también, son iguales en este caso. Todo eso dividido en menos 2 por 15 y por 15, que sería por un lado y por el otro. ¿Ya? Cerramos paréntesis. 89,98. 3. ¿Ya? Entonces tengo ese ángulo. Perfecto. Y si yo quisiera entonces sacar el área con los grados sexagesimales, sería nada más que los 145 por los 200 por el seno de 89,983 es igual, y todo eso dividido en 2. 14.500. ¿Ya? Fantástico, ¿no?
Entonces, chiquillos, eso sería la ayudantía por hoy. Espero hayan aprendido algo o recordado algo. Y si tienen dudas, recuerden que pueden preguntarme cuando quieran por correo, por WhatsApp. Espero que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho y que les vaya bien en la tarea.